Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima de los querubines hacia el umbral. Yo le repasé acá la palabra umbral, hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, mientras el atrio estaba lleno del resplandor de la gloria de Jehová. Y quisiera empezar, hermano, la exposición acá de la palabra, dando algunos conceptos para que podamos entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar y cuál es la enseñanza y el rema que hoy el Señor quiere transmitirnos. Y es que cuando yo resalté la palabra umbral acá, muchas veces nosotros confundimos las palabras pretendiendo quizá que sabemos el concepto, ¿verdad? Nosotros nos hemos acostumbrado a recibir la palabra y decimos puerta, ventana, pared, etcétera. Pero cuando Dios habla específicamente de algunas partes, de algunas palabras, y usa palabras específicas, nos está dando como una clave de lo que realmente Él nos quiere transmitir en el espíritu de la palabra. Y si nosotros vamos a ver la definición de lo que es un umbral, de acuerdo al diccionario, primero voy a poner acá la definición que nos da el diccionario. En inglés es esta palabra, threshold, y usted se va a poder dar cuenta que no es lo mismo que una puerta. Uno piensa que el umbral es una puerta, ¿verdad? Uno ya llegó al umbral, ya llegó a la puerta. Pero de acuerdo a la definición específica del diccionario, dice que el umbral es la parte inferior del vano de una puerta. Es decir, que no es la puerta completa, sino es la parte de abajo, como la parte que uno pisa cuando uno va entrando. Ese es el umbral. La otra definición que da acá el diccionario es el principio o la primera parte en el desarrollo de algo. Es decir, que un umbral es como la separación, que algo se terminó y empieza algo nuevo, o algo se está terminando y llega como a un umbral, a un final en el cual las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Y entonces si nosotros ponemos esto con lo que leímos en Ezequiel, vemos que el umbral, cuando Dios habla del umbral del templo, está hablando de una parte que separa y que no es simplemente una puerta, sino que como que viene a ser, yo me lo imagino de esta forma y ayúdeme a agarrar el concepto que yo trato de transmitirle, como que fuera lo oculto detrás de la puerta. Es decir, no lo que está detrás de la puerta, sino lo oculto detrás de ese elemento llamado puerta. Y ahorita le voy a explicar un poquito más. Como que fuera, perdóneme esto, ¿verdad? Pero como que fuera el espíritu de la puerta, hacia dónde va la puerta, no precisamente el lugar al que conduce, sino cómo se conduce hacia ese lugar. Otro concepto que me llamó mucho la atención es, de acuerdo a esta ciencia, ¿verdad? La fisiología, dice que el umbral es la cantidad mínima a partir del cual un fenómeno se vuelve perceptible. Entonces, como que el umbral deja de ser, el umbral viene a ser algo en lo cual nosotros dejamos de percibir o empezamos a percibir algo a través precisamente de ese punto de contacto que es el umbral. Y en esta gráfica, que no se ve muy claro, pero más o menos, ¿verdad? Traté yo de poner un ejemplo que encontré y que me pareció bastante adecuado para explicar lo que es un umbral. Y es que en este dibujo que usted ve, las líneas esas curvas que están ahí, encierran
ciertos sonidos que nosotros podemos percibir con nuestros oídos naturales. Por lo menos acá dice que el límite en el cual un oído es capaz de percibir una palabra está alrededor de los 20 hasta más o menos como los 70 decibeles, ¿verdad? Y eso es acá en el lado izquierdo, en la parte que usted ve la numeración acá del lado izquierdo. Y en la parte de abajo vemos nosotros que hay una forma de medición del sonido que es a través de hercios. Y entonces la palabra, lo que uno puede hablar con otra persona, se puede percibir dentro de ese nivel de decibeles. Ya la música es un poco más amplio, el espectro, ¿verdad? De la música. Y entonces el rango audible se expande, es decir, puede ser un poco más amplio. Cuando ya hablamos de cosas más grandes, por ejemplo una explosión o algo, o un golpe muy fuerte o un sonido muy alto, entonces ya eso excede realmente de la capacidad que nuestro oído es capaz de percibir. Yo le estoy poniendo esto solo en el sentido del oído, pero todo nuestro cuerpo está capacitado para trabajar dentro de un umbral. Tenemos tenemos límites para ver. Hay colores que nosotros no logramos ver, pero que existen. Hay sonidos que nosotros no logramos oír, pero que están. Por ejemplo, los silbidos, aquellos que usan para los perros, ¿verdad? Y eso no logramos nosotros porque son frecuencias muy, muy altas. Y entonces no podemos percibirlo con nuestro oído, pero el sonido está ahí. Entonces nuestro umbral como que fuera una restricción que nosotros tenemos, en el cual nosotros nos podemos mover adecuadamente. Si se rompe este umbral, por lo menos en el caso del sonido, cuando este umbral se rompe y el sonido es muy alto, entonces empieza a doler. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Los estudiosos, empieza a doler el oído y empieza a lastimar realmente nuestra membrana auditiva. Entonces, realmente nosotros estamos como encerrados dentro de un umbral en el cual nosotros tenemos que aprender a movernos, pero lo que me llamó mucho la atención es que cuando nosotros hablamos de umbrales y de límites, la palabra se refiere a limitaciones dimensionales en las cuales nosotros podríamos ser capaces de atravesar esas dimensiones sin necesidad de cambiar de cuerpo, sino que eso ya lo conocemos nosotros y está en la palabra, ¿verdad? Como las dimensiones espirituales. No todos están propensos o no todos pueden recibir las dimensiones espirituales porque muchas veces se quedan dentro del umbral de lo natural, de lo material. Entonces este es el umbral de lo material, pero cuando la Biblia habla de un umbral acá, está hablando de dimensiones espirituales a las cuales nosotros podemos tener acceso y que muchos no se dan cuenta que existen. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a Saulo, que él iba de camino de Damasco, él logra ver algo que los otros no logran percibir. Y es precisamente, ¿por qué? Porque él es trasladado a través de ese umbral a una dimensión diferente, estando en el mismo sitio que las demás personas. Por eso es que nosotros nos hemos aprendido a mover a través de esos umbrales y lo vemos tan normal, ¿verdad? Entrar en una dimensión espiritual es normal para nosotros. Y por lo menos como pastores deberíamos de aprender a movernos en ese umbral espiritual, porque trae bendición para nosotros. Ya lo vimos acá en Ezequiel. Detrás de ese umbral está la gloria de Dios. Y muchas veces no se percibe la gloria de Dios porque no hay un buen transmisor del umbral. Espero que me esté dando a entender, hermano. Ok. La palabra umbral dice que en su sentido original de contener, dice la palabra saf, ¿verdad? Es como un vestíbulo, es como un límite. También, y esto me llamó muchísimo la atención, hermano, y va relacionado, muy relacionado con esta palabra puerta, porque puede ser un plato, puede ser una vasija, y aquí dice una vasija para contener sangre o para contener vino. Un cántaro, una copa, un lebrío, una puerta, una taza, o puede traducirse también como umbral. Entonces, hay elementos
que de alguna manera hacen más fácil el traslado a través de esos umbrales. Y eso es una de las cosas que el ocultismo explota mucho. Los elementos que los pueden trasladar a través de los umbrales de oscuridad. Los elementos que los pueden trasladar a una dimensión espiritual de una manera muy rápida y de una manera muy fácil. Y es precisamente uno de esos elementos acá, esta vasija que es para contener sangre. Y usted se da cuenta que los sacrificios más tremendos, o los sacrificios más fuertes, son aquellos que se realizan derramando sangre. Hay sangre y dice uno, pero ¿por qué sangre? ¿Qué tiene la sangre? ¿Cuál es el elemento? ¿Por qué ese elemento es utilizado para hacer esos traslados dimensionales? Y es precisamente porque hay que atravesar un umbral. Y ese umbral se abre más fácilmente con ese elemento. Y hay otros, ¿verdad? Pero yo quiero referirme a esto. Entonces, de acuerdo a la definición que venimos dando, en una puerta nosotros tenemos dintel y tenemos postes. Sin embargo, el umbral es una parte quizá desconocida para muchos. Porque cuando le dijeron en Éxodo capítulo 12, le dijeron al pueblo de Israel, a Moisés, ¿verdad?, que tenía que untar, sacrificar un cordero. Oiga, ahí hay sangre, sacrificar un cordero y tomar la sangre y ponerla sobre los postes y en el dintel de la puerta. Pero no le hablaron a Moisés de poner la sangre en el umbral. ¿Por qué? Porque eso iba a ser como un impedimento en este momento y como una figura para nosotros de que hay un límite al cual las potestades tienen acceso y es algo restringido para ellos, a menos de que alguien les dé acceso a través de la sangre. Y entonces la sangre viene a ser un elemento por medio del cual nosotros atravesamos el umbral. La sangre se depositó en el dintel y en los postes. Pero cuando Cristo murió, lo que Él hizo fue que derramó su sangre en el umbral para que nosotros podamos atravesar ese umbral y podamos entrar a otra dimensión. Entonces, dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. Entonces, mire, hermano, la sangre viene a ser un elemento importantísimo. Y ahorita va a ver por dónde vamos. La sangre viene a ser un elemento muy, muy importante para que nosotros podamos entrar a través de ese umbral. Y no solamente entrar, sino que beneficiar a otros por nuestra entrada y por nuestro acceso a través de ese umbral. Y tenemos que aprender a atravesarlo. Ahorita le voy a explicar esto un poquito más. Ezequiel capítulo 43 verso 8 dice, y esto es algo importante también. Perdónenme que tengo los versos así un poquito revueltos, pero voy a tratar de correr con el tiempo para dárselos todos. Ezequiel 43 8 dice, porque al poner ellos su umbral junto a mi umbral, es decir, estamos hablando de dos umbrales, dos portales, dos posiciones dimensionales que conducen a diferentes sitios, pero que podría confundirse un umbral con otro. Dice, sigo leyendo, y su poste junto a mi poste, y solo una pared entre ellos y yo. Así dice, han contaminado mi santo nombre con las abominaciones que han hecho, por tanto los consumí en mi furor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Les está diciendo de que el pueblo se había desviado de tal manera que lo que habían hecho era que habían colocado el umbral de Dios junto al umbral del enemigo, de los dioses paganos. Y lo que hacían ellos era que atravesaban ese umbral a través de los mismos sacrificios, pero en lugar de acercarse al portal de Dios, al umbral de Dios, a la dimensión de Dios, lo que hacían es que esos sacrificios los acercaban más, pero al portal de los ídolos y de los demonios. Entonces es lo que Dios les dice aquí. Ustedes han confundido esas dos cosas. Lo que ustedes tienen que hacer es separar
Ustedes no tienen absolutamente nada que hacer con el umbral de la oscuridad. Para ustedes fue dada una puerta y a esa puerta ustedes tienen que acceder. No hay otra puerta para ustedes y no tienen derecho a entrar por ese umbral. Sin embargo, muchos entran a eso, ¿verdad? Dice primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 4. Oiga esta historia, hermano. Dice: pero al levantarse temprano, al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Dice: sobre el tronco le quedaba a Dagón, solo el tronco, perdón, le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido ahí? Ellos lo que hicieron es que como esto no es una puerta física, sino como es una puerta dimensional, entonces lo que ellos hicieron fue que metieron, y usted sabe la historia, metieron el arca del pacto en el lugar en donde estaba un umbral abierto, que era un umbral de paganismo. Y entonces cuando metieron el arca del pacto, lo que hizo, y eso yo trato de imaginármelo de esa forma, pero lo que hizo Dagón en ese mismo momento, ya una vez se había inclinado y lo habían puesto otra vez en pie, pero como estaba el umbral de Dios ahí, entonces lo que trató de hacer Dagón, y yo me lo imagino de esta forma, hermano, perdone, es que al ver el umbral abierto, él trató de, mire, no sé si yo soy muy fantasioso, hermano, perdóneme, pero como que Dagón hubiera querido meterse otra vez en el umbral y salir corriendo, porque ese umbral poderoso que le habían puesto no podía soportar la gloria que le habían puesto a la par de él, de su estatua, de su ídolo. Entonces trató de salir, y esa es la figura que yo veo ahí. Solo las manos le quedaron agarradas al umbral, como diciendo: sáquenme de aquí. Entonces vea el poder que tiene un umbral. Cuando un umbral se abre, es una puerta poderosa, hermano. No es simplemente abrir una puerta. Recuérdense, Cristo es la puerta, pero el umbral lo tenemos nosotros que tener abierto en todo tiempo. Ok. Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. Vea esto. Yo le puse a este tema los guardianes del umbral, porque en el umbral hay gente que cuida. Mire, le mostré ahí la figura de la puerta, ¿verdad? Y dentro de uno de los privilegios, dentro de las órdenes que Dios había dado para los levitas, había una orden que se llamaba la orden de los porteros. Sí lo ha leído, ¿verdad? Esa era una figura de los que tenían que guardar el umbral. Dios los había puesto ahí para guardar el acceso, no simplemente para guardar la puerta, abrirla o cerrarla. Eso es fácil. No es lo mismo abrir y cerrar una puerta que abrir y cerrar un umbral. Entonces no simplemente porteros, sino que guardianes del umbral. Y vea este verso, hermano, de Esther capítulo 2, verso 21. Dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Mire dónde se sentaba Mardoqueo. Usted va a encontrar a Mardoqueo aproximadamente unas 10 veces sentado a la puerta del rey. Siempre que se le menciona, estaba sentado a la puerta, sentado a la puerta. ¿Por qué? Mardoqueo sabía que había algo en la puerta del rey. Y mire, y lo maravilloso, lo asombroso, lo precioso del libro de Esther, hermano, es que es un misterio aún para los mismos traductores, para los que hacen revisiones de bíblicas y todo eso, los teólogos. Es un tremendo misterio. ¿Por qué Esther está incluido dentro del canon bíblico si ni siquiera a Dios mencionan?
Es porque es una figura, y dentro de todas las figuras que nosotros vemos, vemos la figura de Basti, ¿verdad? Cuando se revela, la figura de los eunucos como la figura de los 7 espíritus de Dios, la figura del rey Asuero como Dios, la figura de los 7 príncipes que están aconsejando, ¿verdad?, constantemente al rey, la figura de los eunucos que son los siervos que cuidan a la nueva reina, la figura de Esther, que es precisamente la iglesia, el Mardoqueo que representa, y ese es un misterio tremendo, hermano, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Mardoqueo que representa a aquellos que están a la puerta, pero que además de ser porteros son guardianes del umbral. Entonces mire, pues yo sigo leyendo aquí, perdóneme. Dice, en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey. Los eunucos son figura de los siervos. Y dice, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Entonces estos 2 hombres, Bigtán y Teres, tenían una responsabilidad, hermano, impresionante. Estos hombres eran no solamente los que abrían la puerta, porque posiblemente habían otros que tenían las llaves y abrían las puertas del palacio, sino que ellos eran los encargados de dejar entrar o de restringir el acceso a la presencia del rey a aquellos que llegaban a ver al rey. Por eso es que había algo importante ahí, y por eso es que se menciona el complot de estos hombres, hermano. Bueno, por muchas otras cosas también, ¿verdad? Pero estos hombres se enojaron en contra del rey, y lo que estaban haciendo era que estaban haciendo un mal uso del portal. Yo me imagino que cuando el rey pasaba por ahí, ellos estaban enojados, ellos estaban mal encarados. El rey ya se había dado cuenta que ellos eran malos para hacer su trabajo, pero los dejaba ahí. Hasta que ellos empezaron a hacer un complot, ellos empezaron a maquinar la forma de deshacerse del rey, precisamente por la amargura que tenían en su corazón, cuando ellos eran gente de mucha confianza. Ahí en el portal en el umbral, no se ponía a cualquier persona, se ponía gente de mucha confianza, gente que tenía criterio, gente que podía decir sí o decir no. Y esa es una responsabilidad del siervo, hermano. Es una responsabilidad del siervo. El siervo puede decir sí o el siervo puede decir no, y la responsabilidad va a ser él. Por eso era que la responsabilidad que el Señor le dijo a los fariseos que tenían y que la estaban haciendo pésimamente era: ustedes, le dice, se ponen a la puerta del umbral e impiden que los que van entrando entren, y ni siquiera ustedes entran, les dice. Por ustedes deberían de estar a la puerta, ustedes deberían de ser los primeros de tener el reino de los cielos abierto para aquellos que van entrando. Entonces mire qué responsabilidad, hermano. La responsabilidad del siervo no es únicamente predicar, la responsabilidad del siervo es abrir un umbral. Es abrir un umbral. Pero como ya le enseñé, ¿verdad? Puede ser que se abran umbrales que en lugar de traer bendición, traen maldición. Y eso lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a la condición de Bigtán y Teres. Porque para ellos acarreó maldición. Por eso hubo necesidad de cambiarlo. Y por eso era que cuando Amán salía por ese umbral se enojaba, porque miraba que estaba Mardoqueo ahí, que no se arrodillaba delante de él. Ok, a la entrada del santuario puso puertas de madera de olivo. Y oiga esto: y el umbral y los postes formaban una figura de 5 esquinas. Entonces, hermano, la responsabilidad, hemos entendido, hermano, en este retiro de una manera muy fuerte, y se ha insistido sobre eso.
la responsabilidad de los 5 ministerios, la responsabilidad de esos pilares, de esas columnas, de esos postes que se ponen en el umbral y que pueden atraer la presencia de Dios para aquellos que entran o para aquellos que salen. La responsabilidad del ministro de ponerse en el umbral, hermano. La responsabilidad que nosotros tenemos de ponernos en el umbral y dejar pasar o impedirle el paso a alguien. Entonces, 5 ministerios, 5 postes, 5 columnas, ni una más ni una menos. Si no, no hay umbral abierto. Éxodo 12:22, oiga esto, dice: y tomad un manojo de hisopo, es lo que le había dicho, ¿verdad? Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces lo que está diciendo acá es que la sangre se tenía en la jofaina, la sangre se tenía en ese recipiente, en esa vasija, se ponía sobre los postes de la entrada de las casas, y entonces se habilitaba una especie como de protección para esa casa. Entonces, si la sangre es el medio para que nosotros podamos acceder a ese portal, de alguna manera, hermano, vamos a tener que derramar sangre, ¿verdad? Eso no nos gusta mucho, pero ahorita le voy a explicar cómo se hace esto. Y fíjese que pensando en esto, hermano, veía yo que, y creo que lo hemos visto, ¿verdad? En la televisión, cuando hacen las premiaciones de los artistas y de las películas y todo eso. Una de las cosas interesantes, hermano, que hacen ellos como una forma de ocultismo, es que ellos tiran una alfombra. Y esa alfombra tiene un color muy peculiar. Y dice uno, ¿por qué se ha hecho tan popular, verdad? El color de la alfombra. Es una alfombra roja. Y todos anhelan pasar por la alfombra roja. Y lo terrible es, hermano, que aún dentro de algunas congregaciones que no son Ebenezer, espero, se hace este tipo de premiaciones con alfombra roja. Lo que se está haciendo ahí es que se está habilitando un portal de Baal, de idolatría. Se está habilitando un portal, y entonces cuando se abre la puerta del portal a través de esa sangre, a través de ese simbolismo, entonces empiezan a entrar y salir por ese portal. Por eso es que cuando Jacob tuvo aquel sueño, dijo: esta es puerta del cielo, esta es casa de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba con su cabeza en el portal y él veía cómo subían y bajaban ángeles, cómo había un flujo de ángeles ahí. ¿Por qué? Porque en el portal hay mucha actividad, hermano. Tanto en el portal de Dios como en los portales paganos hay mucha actividad. Espíritus que van y vienen, espíritus ministradores, dice el Señor, ¿verdad? En Hebreos, a favor de nosotros. Pero también en el otro portal hay espíritus inmundos. Y entonces, como nosotros estamos siendo trasladados a una dimensión espiritual, entonces somos muy perceptibles a cualquiera de los 2 portales. Y qué lindo, hermano, que Dios dejó un don de discernimiento de espíritus, y nosotros podemos decir: este espíritu salió de un portal que no es el portal de Dios. Y podemos parar eso. No podemos dejar que fluya, ¿verdad? De acuerdo a cómo esté preparado el Victán Pérez, el eunuco. Recuérdese, hermano, recuérdese que el eunuco, para poder estar mire, pues, usted sabe lo que es un eunuco, hermano. ¿Sí o no? Vaya. ¿Qué se necesita para volver a alguien eunuco? Hay que castrarlo.
Y para castrarlo hay un derramamiento de sangre. Si no, no puede estar en el portal. No puede estar en el portal. Tiene que ser castrado. Tiene que haber un derramamiento de sangre, porque así es como va a funcionar mejor. No puede ser por un título universitario. Usted es eunuco por decreto. No, hermano. Y por eso es que el Señor no le entendieron y le estaba hablando el Señor del reino de los cielos. Usted lo puede leer en el Evangelio según San Mateo. Le estaban hablando del reino de los cielos y entonces ellos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, y Él les estaba hablando de los eunucos y les estaba diciendo: unos ya nacen así, a otros los hacen los hombres, pero otros por causa del reino de los cielos se hacen eunucos. Es decir, por causa de que ellos tienen que estar cuidando el portal, se vuelven eunucos. Aleluya, denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces mire, hermano, no va a poder funcionar adecuadamente en su privilegio como guardián del portal si no es eunuco. No es eunuco. Y esto lo ha explicado nuestro apóstol, hermano, muchas veces. Pastores con problemas de índole sexual, pastores que miran con lujuria a las ovejas, pastores que tienen, hermano, que todavía tienen sueños y fantasías de índole sexual. No son eunucos. Esos tienen que pasarle navaja y tienen que derramar sangre. Por eso es que dice, mire este pasaje de Hebreos 12:4: en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de vuestra sangre. Porque es que, hermano, el ser pastor, hermano, no es simplemente tener un título, no es simplemente que lo reciban a uno calidad, o que le sirvan una tremenda comida, o que le pongan un montón de champurradas para que uno las moje en el café. Así lo tratan a uno a veces, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no es solo eso. Es haber derramado la sangre, luchando contra el pecado, porque va a ser un puesto, hermano, importantísimo. El puesto que le dieron a usted, hermano, es un puesto importantísimo. Tal vez usted no va a estar en la recámara del amado, pero se va a gozar como guardián del portal. Se va a gozar como el amigo. Digamos aquí. Miren cómo dice esta es una enciclopedia, no logro verla. ¿De dónde lo saqué aquí? Yo ayer decía, el Huichito no mira, decía yo estoy peor, hermano. Ok, ese. Los accesos a través del umbral a menudo se consideraban sagrados y vulnerables a la vez. Creencias supersticiosas probablemente afirmaban que pisar o saltar sobre el umbral hacía que los demonios que acechaban en la entrada pudieran entrar. Por eso es que se pueden habilitar portales, se pueden habilitar umbrales, hermano, de demonios. Y entonces empieza a haber una proliferación de demonios dentro de la congregación. Dentro de las casas empiezan a surgir los demonios. ¿Por qué? Porque se habilitó un portal, se abrió un portal. Entonces, cuando los portales de ese tipo se abren, hay que cerrarlos, hermano, en el nombre de Jesús. Y hoy, si el Señor lo permite, vamos a hacer una oración para cerrar eso. Mire, los ritos satánicos de orden superior abren portales impresionantes por medio de la sangre. Dice Sofonías 1:8: y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral.
a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Entonces, cuando alguien está cometiendo un pecado, tal vez no un pecado tan grosero como los que hemos dicho, ¿verdad? Pero quizá hay violencia. Hay violencia en la casa del pastor. La esposa del pastor se ausentó durante un mes, pero no por ninguna causa más que le daba vergüenza llegar con anteojos oscuros porque el pastor le había... Hermano, somos guardianes del portal y eso abre una puerta de violencia, y esos casos de violencia se van a empezar a dar dentro de los hogares y dentro de la congregación, de violencia y de engaño, dice ahí. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pastores engañadores, hermano. Bueno, de esos no hay aquí, mejor sigamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Primera Crónica 9:22. Mira el perfil hermano. El total de los que fueron escogidos para porteros en los umbrales era de 212. Estos fueron inscritos por genealogía en sus aldeas, a los cuales David y el vidente Samuel pusieron en sus puestos de confianza. Es decir, hermano, que el puesto de un portero de un umbral es un puesto de confianza. No se le puede dar a cualquiera. A ti te dieron una muestra de confianza cuando te pusieron en el ministerio. Nos extendieron, hermano, nos dieron el beneficio de la duda. Aleluya. Qué cosa más linda, hermano. Si nosotros tener los elementos necesarios, Dios dijo, no, pongan a dijo el Señor, ¿verdad? Señor, pero ese no sirve para nada, póngalo. Es de confiar, es de fiar. Y ahí estabas tú, te dieron la confianza. Aunque en el pasado fallaste, pero volvió Dios a confiar en ti. Aunque renunciabas muchas veces a las cosas que Dios estaba tratando en tu vida, Dios te volvía a dar otra oportunidad. Fallabas y Dios te volvía a abrir la puerta, te volvía a extender la diestra de bendición, la diestra de compañerismo, la diestra de confianza. Tenemos que honrar esa confianza. Tenemos que honrar esa confianza. Hermano, y pongámoslo en el ámbito material. Nuestro apóstol te ha dado la confianza. Te ha dado la confianza. Y ha confiado en ti. No podemos ser bandidos, hermano. No podemos irnos de aquí a seguir haciendo. Si alguien está haciendo algo chueco, ¿verdad? A seguir haciendo las mismas mañosidades. No se puede, hermano. No se puede porque nos han dado la confianza. Digamos, no digamos Dios, yo ya te hablé de eso, pero nuestro Padre, hermano, nos ha dado la confianza. Oh, ahí está el hermano fulano, vayan con él. Ahí está la iglesia del hermano Sutano, vayan con él, acérquense ahí, la familia entera está dando la confianza. No defraudes esa confianza. Aquí viene David y viene el vidente Samuel, hermano. David está hablando del rey. La figura es acá el apóstol. Y Samuel está hablando del profeta. Por eso es que los apóstoles y profetas, hermano, toman decisiones y sabe cómo muchas veces se sienten esas decisiones. A discreción. ¿Usted sabe lo que es tomar una decisión a discreción? No es que uno sea discreto, ¿verdad? Al hacer las cosas. A discreción quiere decir, así es como yo lo entiendo, ¿verdad? Como yo quiera.
Por eso es que Dios da órdenes, ¿verdad? Y muchas veces uno no las entiende. Y le dice al apóstol, le dice al profeta, esto hay que hacerlo de esa forma. Y el pueblo tal vez no entiende, pero Dios ya dio una orden a discreción. Esto se va a hacer así, así, así. Los puestos de confianza, ahí estamos nosotros. Y qué hermano, y qué cosa más linda, hombre, que nosotros podemos cerrar o abrir. ¿Sabe cómo que es, hermano? Como Pedro allá en el cielo. Tú puedes abrir un portal a alguien, y si te cae mal se lo puedes cerrar. ¿Sí? Se lo puedes cerrar. No te bendigo, se lo cerraste. Dios te lo va a cobrar, como a Victán y a Teres. Y posiblemente Dios le va a dar la oportunidad a otro portero de que le abra ese portal, pero te van a pedir cuentas de eso. Qué lindo es estar uno parado en el portal, hermano. Y qué responsabilidad también. Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de impiedad. Ay, hasta la María. Pero mire, ahorita me voy rapidito. Mire, hermano, donde tú estás, ahí está el portal. A donde tú te muevas, ahí está el umbral. Donde tú te muevas, ahí va a estar el umbral. Porque el umbral no es un lugar físico. Oh, si tenemos aquel teatro. Oh, si tenemos aquel cine. Oh, si nos dieran ahí sí creceríamos. No, hermano, el umbral es donde tú estás. Donde tú estás, ahí es donde Dios te va a bendecir. Ahí es donde tú puedes abrir la llave y las cosas espirituales se van a empezar a manifestar de una manera poderosa. Porque tú eres el que lleva el portal, el umbral. Tú eres el que lo lleva. José, a donde llegaba, Dios lo prosperaba porque él llevaba el umbral. Abraham, a donde llegaba, él hacía un altar. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí había un umbral. Dice, bienaventurado quien me escucha y vela a mi puerta cada día y es asiduo en el umbral de mis entradas. Por eso hay que ver quién es el que está parado en el umbral, hermano. Y cuando el umbral se abre, uno debe de... Y allá no me va a dar tiempo para leerte todas, hermano. Pero hay un río, creo que es el río de Ezequiel 40 y ¿cuánto? 48, no. No me contesten todos a la vez, hermano. Hay un río que dice que va a los tobillos, que va a los lomos, que va... ¿Sí? Ezequiel 47, pero ¿de dónde sale ese río? No, de la puerta no, del umbral. Ese río sale del umbral. Y entonces cuando nosotros somos guardianes, dejamos que ese río corra y que la gente se dé su chapuzón ahí, hermano. El umbral del templo. Ok, hermano, mire pues, hay que esperar que se abra el umbral. La gente espera que cuando tú prediques se abre el umbral. La gente espera que cuando tú te pares en el púlpito a hacer lo que tienes que hacer, se abra el umbral. Ellos están esperando la luz resplandeciente del umbral de Dios. Ellos no llegan a verte ni a tomarte fotos, aunque te las toman. Ellos llegan a esperar el umbral que se abra y que alumbre. Ay, hermano, mire, hay una expectativa que yo tengo todos los años, hermano. Cuando oigo que le empiezan a quitar llave a la puerta, por ahí por el 31 de diciembre. ¿Sabe por qué? Porque hay un hombre que se para en el umbral. Y entonces cuando abre esa puerta dice, cabal. Por lo tanto, hermano, y se abre el umbral.
Y empiezan a salir las bendiciones y todos aquellos que están conectados, por eso le enseñé esas ruedas ahí, hermano. Todos los que están dentro de ese círculo de alcance empiezan a recibirlo. Por eso es que hay unos que no lo reciben. Dice, ay hermano, ya pasó el de la prosperidad, el de la conquista, el de la libertad, el de el del otro. Y a saber, ya viene el de la santidad y el de no sé qué otras, un montón de cosas. Yo no creo que vaya a recibir nada, porque no está dentro de ese umbral. Ahorita termino. Mire pues, en cuanto a ti, levántate, vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue, llegó a Tirsa, y cuando ella entró por el umbral de la casa, el niño murió. Suceden cosas inexplicables en el umbral, pero cosas que son beneficiosas para ti. Por eso es que te conviene estar parado en el umbral, porque van a empezar cosas tal vez que tú no te explicas, pero dices, no, esto salió de ahí y algo Dios está haciendo. Aleluya. Me gusta así, Alan. Según de Reyes 22:4. Ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo. Una de las cosas que abren los umbrales, hermano, es el dinero. El dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se traduce, el dinero se traslada de material espiritual a celestial. Entonces cuando se abre la puerta de los cielos, entonces a nosotros los que nos pusieron como administradores del umbral, empezamos a ser beneficiarios también de eso. Pero si somos buenos administradores, ese umbral de bendición y de prosperidad económica se va a dar sobre nosotros y sobre los nuestros. Ok, yo termino ahorita, termino, hermano. Esto es impresionante esto. Y aquí voy a terminar, hermano. De veras. Jueces 19:27. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Esta historia usted la sabe, es una historia, hermano, desgarradora. A la concubina la habían violado toda la noche y el levita se levanta por la mañana y la ve tendida en el umbral. ¿Y qué es lo que hace el levita? La corta en 12 pedazos. ¿Pero para qué la corta? Porque la envía por todo Israel. Y todo Israel, cuando ve eso, entiende que hay que unirse. Entonces una de las cosas que trae el umbral es unidad. Una de las cosas que se puede ofrendar dentro del umbral es un sacrificio de unidad. Porque la unidad muchas veces es un sacrificio, pero hay que hacerlo para que se manifiesten las cosas gloriosas que están detrás del umbral. Hay que ser uno. Y dice, Israel se levantó como un solo hombre, dice. Yo quiero que tú te pongas de pie y vamos a hacer una oración.